Hola, hola, opositores a bombero. Tenemos este documento, lo dejamos en el anterior vídeo, en el artículo 7, aquí donde lo tenemos marcado. Recuerdo el tipo de documento sobre equipos de protección individual. Es la guía técnica del INST. INST, no sé si lo he dicho bien, INST, el INST, ¿no? Sí, el INST, que recordemos que antiguamente pues, se llamaba el Instituto de Seguridad y Salud, ¿no? Que cambió recientemente su nombre. Y eso creo que lo teníamos también aclarado en alguna, aquí, ¿no? En el índice, creo. Y bueno, trata sobre todo el Real Decreto 773 de 1997. Nos hizo una primera referencia aquí el documento sobre la normativa europea, que era un poquito más amplia, pero la van mencionando también a lo largo de este documento, ¿no? Tenemos de los artículos 2 al 8 y nos hayamos quedado en el 7. Entonces tenemos que ver 7 y 8, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso. Recuerda que es importante tener claro pues, la estructura de cada artículo, ir hilando también con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es lo último también que vimos. Y viene bien pues estudiar este tema, habiendo estudiado previamente el Estatuto Básico del Empleado Público y también el tema de Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Bien, ¿por qué? Pues porque aquí lo incluye bastante. Y el artículo 2, si recordamos, define lo que es un equipo de protección individual, ¿no? La definición legal, todo destinado a ser sujetado o llevado por el trabajador para que le proteja uno o varios riesgos. Incluye conjuntos de equipo cuando el fabricante indique que se unen conjuntamente. Recuerda, está el EPI y sus accesorios necesarios para la protección. Es decir, en el caso de un casco, en la pantalla de protección del casco de bombero, por ejemplo, sería considerado EPI porque la pantalla se extrae, ¿no? Pero la goma del casco que va por dentro, eso no sería considerado EPI por sí solo. El conjunto del casco es el propio EPI. Componentes intercambiables y elementos esenciales para su funcionamiento seguro. Exclusiones, pues la ropa de trabajo, sin función específica, equipos de socorro, no usados para la autoprotección, los equipos deportivos, autodefensa, policiales o militares, equipos de detección de riesgos, porque detectan el riesgo, no te previenen de él. En el artículo 3 hablábamos de obligaciones generales del empresario. Pues el empresario deberá determinar los puestos de trabajo donde sea necesario EPI. Recuerda que siempre en última instancia, ¿no? Se intentará primero la protección colectiva. Seleccionar el EPI adecuado en base a la evaluación de los riesgos. Claro, se analizan los riesgos, selecciona el EPI pues que cumpla con las características, proporcionar los EPIs gratuitamente, claro, no repercutirán coste alguno sobre el empleado, asegurarse el uso efectivo, mantener el estado del EPI adecuado, cuando haya que sustituirlo se hace, proporcionar información clara y formación sobre su uso y revisar periódicamente la necesidad de EPI. Claro, si cambian las características puede que haga falta un nuevo EPI o bien que ya no haga falta EPI. Artículo 4. Hablábamos de los criterios para el empleo de los equipos de protección individual. Bueno, y este artículo 4 nos hablaba de eliminar el riesgo. Si no puede ser eliminado, se deberán utilizar protecciones colectivas y si no se pueden utilizar protecciones colectivas, entonces se utilizaba el EPI. Solo cuando no sea posible o suficiente, se recurre al EPI. Limitarlo por medios colectivos o técnicas de organización de trabajo siempre que se pueda, antes de recurrir al EPI. Bien, así por orden, antes de recurrir, elimina el riesgo, limitarlo o si no es posible, pues vale, EPI. El artículo 5 nos habla de las condiciones que deben reunir los requisitos de protección individual. Entonces recuerda que hablaban ahí de un marcado CE que debe pasar unos determinados exámenes. Recuerda que había EPIs de categoría 1, 2 y 3, que 3 son los más seguros, los que te protegen de riesgos mortales. El 2 de riesgos que puedes perder un ojo, un brazo, cosas así, pero que no corre peligro tu vida. Y el 1, pues riesgos menos graves, ¿no? Como podrían ser, yo qué sé, unos guantes antideslizamiento. Bueno,
Artículo 5 también nos hablaba de que deben ser adecuados para el riesgo y también para las condiciones. Si te acuerdas, hablábamos de condiciones meteorológicas y de cómo en el caso de que haga mucho calor y tienes que llevar un traje de estos tres súper impermeable y demás, porque hay un riesgo químico, pues no lo vas a utilizar durante una hora. Tendrán que limitarte los tiempos de uso. En ningún caso se rebajará a un traje de menor protección si el riesgo al que te están exponiendo es un riesgo mayor. Entonces, no se baja a un traje menor protección y menos transpirable, sino que se utiliza el que no es transpirable y tiene protección mayor, pero durante menos tiempo. ¿Bien? Esto es importante. Claro, el EPI no debe crear riesgos añadidos. Pues, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? Si tengo que llevar un EPI y me voy a morir de un golpe de calor, pues, reduces el tiempo o te inventas otra forma, pero cuidado. Deben ser compatibles entre sí en caso de tengan que utilizarse varios. Deben tener en cuenta la ergonomía, la salud del trabajador, por supuesto. Ser elegidos tras la evaluación de riesgo y un análisis de mercado. Claro, se comparan las diferentes alternativas. Y el artículo 6 hablaba de la elección, precisamente, de los equipos de protección individual que deberán ser elegidos por el empresario al analizar los riesgos no eliminables por otros medios. Definir características técnicas del EPI según la naturaleza del riesgo, comparar los productos del mercado con estas características. Tú fíjate que solo en el resumen ya también hay repetición porque es que se repite aquí un montón. Y en esta selección del EPI adecuado hay un pequeño esquema donde te dice, uno, pues primero, claro, identificar y evaluar los riesgos. Vías de entrada, partes del cuerpo, naturaleza. 2. Definir el EPI necesario, las características del trabajo, características del trabajador, el marcado CE. Todo esto en el artículo 5, que ya lo comentaba. Y normas técnicas armonizadas. Bueno, y luego está el paso 3, que es comparar con EPIs existentes, ¿no? Los posibles EPIs adecuados, consulta y participación de los trabajadores, claro, antes de elegir el EPI. Bueno, pues dicho esto, ahora sí, vamos a pasar al artículo 7 y artículo 8. Comenzando en el 7, que estábamos justo aquí. Voy a eliminar ya este asterisco. A ver si me deja. Muy bien. Pues artículo 7. Utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual. La utilización, el mantenimiento, el almacenamiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda y la reparación de los equipos de protección individual deberá efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Salvo en casos excepcionalmente particulares, los equipos de protección individual solo podrán utilizarse para los usos previstos. Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinará en función de la gravedad del riesgo, el tiempo o frecuencia de exposición al riesgo, las condiciones del puesto de trabajo, las prestaciones del propio equipo y, por último, los riesgos adicionales derivados de la propia utilización que no haya podido evitarse. Bueno, esto te suena, ¿no? El artículo 7 nos está hablando un poco de cuándo se tiene que llevar. O sea, un bombero tiene que ir siempre con el traje de fuego. Pues hombre, no, solo cuando vaya al fuego. Si no, hay un traje alternativo que puede utilizar. Entonces, dependiendo de la gravedad, el tiempo, la frecuencia, el caso que hablábamos del traje para intervenciones químicas, pues si hace mucho calor, pues un tiempo limitado. Hombre, si estamos en invierno y tiene frío hasta con el traje, pues puedes estar más tiempo, siempre que eso no suponga una exposición mayor y por tanto dé lugar a riesgo, ¿no? Por estar demasiado tiempo expuesto al riesgo químico. Entonces todo tiene que ser adecuado, ¿vale? Bueno, entonces todo esto son cosas de sentido común y que se repiten además y tienen pues sentido, ¿no? Aun cuando se trate de un IP que haya sido perfectamente seleccionado siguiendo los criterios establecidos por los artículos 5 y 6, toda su eficacia frente al riesgo depende del uso correcto y del adecuado mantenimiento. Claro, claro que sí.
Recuerda los artículos 5 y 6, si no me canso de repetirlo porque es que hay que volver sobre lo que ya sabemos, ¿no? 5 condiciones que deben cumplir los EPIs: el marcado CE, adaptarse a los riesgos, ¿no? Que no creen daños adicionales, ser compatibles entre sí. Y el 6, la elección adecuada, ¿no? Habiendo analizado los riesgos, este es el EPI, se han definido las características y se han comparado, ¿no? Los diferentes EPI en el mercado, pues este es el EPI. 5 y 6, elección del EPI. Según todo, según el entorno y los riesgos. Bueno, pues claro, el EPI depende también de la correcta utilización. Vamos a ver a qué se refiere entonces con utilización. Y aquí nos lo explican. Una correcta utilización solo es posible mediante el conocimiento del riesgo al que se está expuesto. Cómo protege el equipo, cuánto protege, qué limitaciones de uso presenta, qué riesgos puede introducir el uso, etc. Los trabajadores deberán utilizar el EPI proporcionados de acuerdo con las instrucciones que reciban del empresario, que a su vez deben estar basadas en el seguimiento escrupuloso, dice, de las instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante con el EPI. Bien, ello permite garantizar que las prestaciones del EPI se mantienen a lo largo de la vida útil previsible de este. Claro, el empresario le da la información al trabajador, pero debe ser de parte del... El empresario es un intermediario, siempre lo ha sido y siempre lo será. El empresario debe velar porque el EPI entregado se use correctamente y se mantenga en perfecto estado. La correcta colocación del equipo es fundamental para poder conseguir los máximos niveles de protección para los que fue diseñado el EPI. Las condiciones particulares de las que el EPI va a ser utilizado han tenido que ser consideradas y documentadas durante el proceso de selección en el artículo 6 y en consecuencia establecerán parte de las condiciones de uso. No considerar las limitaciones de uso establecidas por el fabricante puede interferir directamente en la protección obtenida y poner al trabajador en situación de riesgo. Asimismo, deben ser respetadas por el usuario del equipo previo conocimiento y entendimiento de las mismas. Bueno, pues creo que está muy claro, ¿no? La persona que lo utiliza debe conocer los riesgos. Claro, si yo me expongo a riesgos químicos y me dicen, ponte este traje de protección tipo 3 para químicos. Y dice, bueno, vale, pues me lo pongo porque me lo dices, pero no sabes el riesgo que atañe estar expuesto a ese ambiente y de repente tienes calor y te lo quitas, pues vaya estupidez, ¿no? ¿Para qué te pones el EPI? Claro, el usuario debe conocer los riesgos, debe conocer la correcta utilización, la correcta colocación. O sea, eso es como ir a firmar un poder notarial. Debes estar en plenas facultades mentales antes de meterte y no estar ido. Bueno, el EPI debe ser llevado durante todo el tiempo previsto, ya que no llevarlo, incluso durante cortos periodos de tiempo, puede disminuir la manera significativa de la protección ofrecida. Ejemplos. Quitarse durante un corto periodo de tiempo un equipo de protección respiratoria puede dar lugar a un decrecimiento de la protección total resultante, y lo mismo ocurre con los protectores auditivos, que en cuyo caso la disminución de la protección en función del tiempo de no uso tiene carácter exponencial. Por contra, no resulta admisible imponer por defecto el uso del EPI durante toda la jornada laboral si hay tareas que no lo precisan. Claro, del mismo modo que un trabajador pues tiene que utilizar el EPI cuando está expuesto a sonidos graves, cuando no lo esté, pues no tiene por qué utilizarlo, ¿no? Entonces, según las condiciones se usa o no, según los riesgos. El mantenimiento idóneo del EPI, nos habla ahora del mantenimiento, deberá incluir su limpieza y desinfección si procede, la inspección periódica, las condiciones de almacenamiento entre usos, la reparación o sustitución de piezas de repuesto, si es el caso, y su eliminación y sustitución cuando ya no estén en condiciones de uso. El programa de mantenimiento variará en función de las condiciones de uso, del tipo de EPI, de la manera que en algunos casos puede ser muy sencillo y en otras relativamente complejo. Se puede entender que no se debe que no debe implicar lo mismo el mantenimiento de un equipo de protección contra caídas de alturas que unos protectores auditivos tipo tapón,
ni se necesita la misma formación o cualificación para su ejecución, por supuesto. Mm, Vale, mira, y aquí básicamente te hago un resumen porque lo único que dice es que el EPI debe ser utilizado pues durante el servicio, ¿no? Y luego se debe colaborar con el servicio de prevención si hay algún problema con el EPI. Que sí, que debe reflejarse por escrito para un adecuado control y la limpieza va a cargo del trabajador, pero se prohíbe explícitamente, fíjate lo que pone aquí, que los trabajadores se lleven los equipos de protección y la ropa de trabajo a su domicilio con fines de lavado. Por ejemplo, el Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra riesgos. ¿Vale? Entonces, en el caso de que el trabajador se lleve a casa el EPI para lavarlo, se tiene que asegurar el empresario de que se siguen las instrucciones del fabricante para que no se disminuya la protección del equipo. Y nada, en cuanto a la limpieza, porque el mantenimiento lo hacen las empresas especializadas en mantenimiento. O sea, por ejemplo, antiguamente en el caso de bueno, iba a decir algo diferente, ¿no? En el caso de los vehículos del servicio de extinción de incendios, el mantenimiento creo que se hacía por los propios bomberos. Ahora se hace todo por empresas externas y no tienen que saber tanto de mecánica. Pero bueno, por ejemplo, las inspecciones o las reparaciones de material de escarcelación, taladros o cualquier tipo de materiales hidráulicos, pues esto lo hacen los expertos en esas empresas expertas en esas herramientas, no lo hace el propio personal, ¿no? Lo que sí hace el personal, pues asegurarse que funciona bien, limpieza periódica, según lo que dice el fabricante. Luego el almacenamiento también debe ser adecuado, los repuestos debe eliminarse de manera que impida la protección por ningún motivo debe eliminarse de manera tal que impida que alguien pueda usarla de manera equivocada. Sí, eliminar los riesgos y te habla de la caducidad también, de cuando se empieza a utilizar el equipo, la caducidad será en función del uso. Y ya está. Un poquito más nos dice por aquí. Eso. En este sentido, las tareas del trabajador puede realizar eh, tal que el adecuado adiestramiento, pero otras corresponderán al personal técnico de empresas especializadas, ¿vale? Estamos hablando de la identificación de las personas responsables para realizar las tareas de mantenimiento, ¿vale? Entonces, algunas cosas las puede realizar el trabajador, como por ejemplo la limpieza, y otras como la sustitución del aceite en el caso de las herramientas de escarcelación hidráulicas, pues eso lo hace un experto. Bien. Nada, supervisión, cumplimiento y vamos con el punto 3 de este artículo 7. Hemos visto el 1, el 2, las condiciones y ahora vamos con el 3. El 3 nos dice, los equipos de protección individual estarán destinados en principio a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o higiene a los diferentes usuarios. Bien, aclara aquí, ¿no? Los equipos de protección individual son en principio de uso personal, es decir, se suministran a un trabajador concreto teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 5. No obstante, si las circunstancias lo exigen, es posible la utilización de un equipo por varias personas. Será el caso de personal ajeno a los puestos de trabajo, por ejemplo, para personas cuya actividad puede ser inspectora, auditora, etc. O bien en situaciones de uso por periodos cortos de tiempo o poco frecuentes donde la actividad puede ser realizada por personas diferentes. Por ejemplo, el acceso a un espacio confinado donde las actividades dependen generalmente del mantenimiento realizado y es necesaria la utilización de equipos autónomos. En estos casos, el EPI deberá estar perfectamente limpio y desinfectado, si es necesario, con el fin de evitar cualquier problema de salud e higiene en los diferentes usuarios. Por otro lado, siempre habrá que tener en cuenta el tipo de EPI del que se trate. No es comparable en este sentido usar más de una persona una prenda como puede ser un calzado de protección, como por ejemplo lo que supone el uso no personal de un dispositivo anticaídas. Siempre se deberán garantizar en el grado de adaptación a cada uno de los posibles usuarios, sea tal que permita protegerlos a
todos de igual manera o por lo menos por encima del nivel de protección aceptable predeterminado en la evaluación de riesgos. Esto, por ejemplo, si un casco te queda holgado, pues no te está protegiendo, se te puede caer o te puede ir de lado, ¿no? Tiene que proteger igual por igual a cualquier clase de usuario, los cabezones y los no cabezones por igual. ¿Mm? Bueno, artículo 8. Obligaciones en materia de información y formación. De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban formación y sean informados sobre las medidas que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto. Bueno, esto ya lo vimos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y aclara aquí brevemente, conforme al artículo 41 de la Ley de Prevención, para proporcionar una adecuada información y formación a los trabajadores, el empresario deberá tener en cuenta la información suministrada por los fabricantes, importadores y distribuidores a través del correspondiente folleto informativo. Dicha información les será transmitida a los trabajadores en los términos comprensibles. Para ello, es recomendable que el empresario les informe de manera simple y clara, no limitándose exclusivamente a entregarles el folleto informativo, que en muchos casos contiene una información compleja y difícilmente comprensible para muchos trabajadores. Sin perjuicio de ello, este Real Decreto obliga a mantener el folleto informativo a disposición de los trabajadores y debería asimismo guardarse como parte de la documentación en materia de prevención de riesgos laborales a que se refiere el artículo 23. Bueno, aclara, ¿no? Eso que el trabajador al final recibe la información del empresario, pero oye, explícamelo bien para que yo lo entienda y no me des un folleto que a lo mejor no sé leer tecnicismos, ¿no? Además de, además de esta información personalizada al trabajador, se debe tener en cuenta la obligación establecida en el Real Decreto 485/1997 sobre la señalización de seguridad y salud en el trabajo, de diseñar los lugares donde el uso de EPI es obligatorio, ya que constituye un método de información tanto para los trabajadores como para cualquier otra persona que deba acceder a la zona. Bien, recuerda que en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se hablaba de que solo las personas autorizadas accederán a las zonas con riesgo. Solo las personas autorizadas y con formación accederán a las herramientas y a los equipos que desentrañen cierto riesgo, ¿no? En este sentido, también nos decía la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que cuando un trabajador esté expuesto específicamente a un riesgo concreto, el empresario deberá darle información adecuada sobre su función, porque el riesgo atañe solamente a él. Cuando se trata de un riesgo colectivo, el empresario lo expresa al representante de los trabajadores y ese representante el que de manera general pues lo expresa, ¿no? O si no hay representante, pues el empresario lo hace. Si hay un riesgo individual, el empresario o el representante lo expresará individualmente a esa persona en concreto. ¿Bien? Es importante que la eficacia de esta señalización no se vea mermada por un exceso de señales o por circunstancias que afecten a su visibilidad. Además, habrá que asegurarse de que todos los trabajadores comprenden el significado de las señales, para lo que harán que incluir este aspecto dentro de la formación relacionada al uso del EPI. Vamos, que si tienes que utilizar un EPI, te van a formar también para que identifique las señales donde se debe usar. Bien, eso es el punto uno. En cuanto a esto, ¿no? Que adoptará las medidas adecuadas para que trabajadores y representantes reciban la formación y sean informados. Recuerda, este artículo tiene como título Obligaciones en materia de información y formación. Ya lo dice el título. 2. El empresario deberá informar a los trabajadores previamente al uso de los equipos de los riesgos contra los que se les protege, así como las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse. Asimismo, deberán proporcionarse instrucciones perfectamente por escrito, preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos. El manual de instrucciones o la documentación informativa facilitados por el fabricante estarán a disposición de los trabajadores. La información a que se refieren los párrafos anteriores deberá ser comprensible para los trabajadores. Bien, más de lo mismo, ¿no? Y este apartado de comprensible, yo lo voy a subrayar porque es muy importante.
Te deben preguntar si has entendido perfectamente los riesgos, la forma en la que debes usar los aparatos, etc. 3. El empresario garantizará la información y organizará, en su caso, sesiones de entrenamiento para la utilización de los equipos de protección individual, especialmente cuando se requiera la utilización simultánea de varios equipos de protección individual que por su esencial complejidad así lo hagan necesario. Bueno, especialmente utilización simultánea de varios, ¿no? Cuando se haga necesario. Bueno, pues nada más de lo mismo, de lo anterior, se informará, se hará formación, claro, por supuesto, todo esto. Bien, poco más se dice aquí, simplemente información que ven conocer eh, que la información y la formación debe comprender esto, ¿no? Los riesgos frente a los que protege, por supuesto, las partes del cuerpo, modos de funcionamiento, las limitaciones, colocación correcta, utilización y mantenimiento, limpieza, ya lo vimos, el almacenamiento, conocimiento por varios usuarios, si es que hace falta, ¿no? La señalización, los riesgos debidos al propio equipo y nada, que esta información y formación deberá ser teórica y práctica. Y cuando el riesgo del que protege el EPI sea grave o se trate de un EPI complejo o se usen varios al mismo tiempo, se deberá proporcionar las sesiones prácticas de entrenamiento con el fin de garantizar su correcto uso. Bien, nada, un poquito más por aquí, la retirada, que puede ser interesante que esté el fabricante, a veces hace falta, ¿no? Y luego aquí dice algo que es relevante, el tema de la motivación del trabajador, porque la motivación del trabajador es el resultado de evaluar la posibilidad del accidente, el valor de la seguridad personal, la percepción de la relevancia del EPI en el ambiente de trabajo específico y por último el equilibrio entre el esfuerzo y el efecto que se pretende. El entrenamiento es claramente la conexión entre la motivación y la formación y en consecuencia un comportamiento seguro en el puesto de trabajo. El entrenamiento es llevar a la persona a controlar su comportamiento automáticamente, como es el caso, por ejemplo, de cómo nos colocamos el cinturón de seguridad en el coche. Bueno, es que esto es muy importante porque si el trabajador no está motivado y dice, esto es una mierda, un casco me lo voy a poner, ¿para qué? No me va a caer nada en la vida. Pues no. Claro, tienes que estar seguro de que el casco, está para salvarte la vida. Si vas a la obra, tienes que utilizar casco porque así se ha determinado, porque te han formado para ello, sabes perfectamente cómo funciona. Si eres bombero, sabes que tienes que utilizar el casco igualmente, sabes que si no, pues te puedes quemar y tienes que utilizar la ropa también adecuada y demás, ¿no? No solo porque te puedan sancionar, sino porque entiendes de verdad, de corazón, que tienes que utilizarlo. El empresario entonces debe garantizar que los trabajadores no solo han recibido una adecuada y completa formación, sino también la perfecta comprensión y asimilación de esta, permitiendo así al trabajador cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 10. Vale. Y tenemos aquí el artículo 10. Vamos a ver qué obligaciones tiene el trabajador. ¿De qué obligaciones me estás hablando? A ver. Bueno, pues vamos a verlo. Obligaciones de los trabajadores. En aplicación de lo dispuesto el presente Real Decreto, los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular, que si ya me lo has dicho todo, ya sé que lo tienen que utilizar, mira, es que no leo, deben utilizarlo, deben conservarlo, deben mantenerlo, deben informar de cuando esté mal, pues todo esto, ¿no? A ver, ¿qué más me vas a contar? Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. Vale, gracias. Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello. Muy bien. Y informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que a su juicio puede entrañar una pérdida de su eficacia protectora. Bueno, pues como ves, no nos ha dicho nada nuevo. Ya lo sabemos todo esto.
Y nada, disposiciones derogatorias y demás no nos entran. Y lo que sí tenemos es el apéndice 4. El apéndice 4, que nos habla aquí un poco de los tipos de EPI, aspectos a considerar. Aquí estamos hablando de los equipos de protección respiratoria y demás. Hago así un barrido rápido, protección de pies, piernas, de cabeza, los tipos de protectores, vamos de arriba a abajo, ¿no? De cabeza, brazos, pies, piernas, o sea, piernas, pies. Y nada, aquí es un poquito más teórico. Hay algunos datos que sí que son interesantes, ¿no? Los chalecos salvavidas, em, que hay de diferentes tipos. Los que ayudan a la flotación 50 newton y los demás son salvavidas, ¿no? De 100, 150, 275. Esto también me parece interesante sobre choque eléctrico, datos que pueden preguntar. Y sí, esta segunda parte ya es más interesante, pero la primera, que es así más teórica y no hay tanto dato, mm, me parece que ya lo sabes, ¿no? Ya lo sabes por haberte leído. Bueno, esto sí, esto los datos de colores también es interesante. Estos los datos de colores los he colocado yo ahí, porque si te fijas, a ver, esto sí lo retiro. A ver, ¿podré retirarlo? Sí, aquí vienen, ¿ves? Te hablo un poco de todo esto, pero sin los datos de colores. Pero a mí me parece interesante tenerlo ahí colorido, ¿no? No obstante, ahora lo quito, leemos y lo vuelvo a poner. Pues nada, visto entonces, el resumen lo tienes aquí en tu pantalla de izquierda, ¿vale? Artículo 7, artículo 8 y todos los anteriores, ¿no? Eh, bueno, pues sin más dilación vamos a pasar al apéndice 4, que es lo que nos queda de ver de esta guía técnica. Bien, pues voy leyendo. A continuación se proporciona una información básica relativa a los EPIs más comunes y determinados puntos clave a tener en cuenta en la selección y uso de los mismos. Asimismo, al final de cada apartado, el tipo de EPI se incluyen enlaces a los espacios relevantes de la sección equipos de protección individual de la web del INST. Y vamos con el primero, equipos de protección equipos de protección respiratoria, EPR. Tipos de equipos de protección respiratoria. Bien, los equipos de protección respiratoria se clasifican en dos tipos principalmente. Equipos filtrantes y equipos aislantes. Los equipos filtrantes purifican el aire ambiental a través de filtros o material filtrante capaces de retener los contaminantes. Consta de dos componentes principales: filtro o material filtrante para purificar el aire y pieza facial para dirigir el aire purificado hacia la nariz y boca del usuario. Según el contaminante que puedan retener, los equipos filtrantes se clasifican en equipos para protección frente a gases o vapores orgánicos, gases y vapores inorgánicos, dióxido de azufre y otros gases ácidos, amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco, partículas, vapores de mercurio, óxidos de nitrógeno y gases específicos determinados por el fabricante. Vale, el dato aquí es que, por ejemplo, el de valores vapores orgánicos, aquí lo distingue entre vapores orgánicos con punto de ebullición inferior a 65 grados y el de con punto de ebullición superior a 65 grados. Los gases y vapores inorgánicos, por ejemplo, el cloruro de sulfuro de hidrógeno, el cianuro de hidrógeno y tal, algunos ejemplos, ¿no? Pero esos son algunos de los inorgánicos. Bien, con la etiqueta amarilla tenemos el dióxido de sulfuro o cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, de sulfuro, sí, el sulfuro es azufre y otros gases ácidos. Luego te habla del amoníaco y derivados del amoníaco con la K. El monóxido de carbono creo que no lo menciona, ¿no? Te habla de las partículas, que ese es el blanco. Bien, vapores de mercurio, que es el rojo, óxidos de nitrógeno en azul y gases específicos
determinados, pues nada, tenemos aquí el caso del yodo, incluyendo yoduro de metilio radioactivo, es en color naranja. Sí, la radiación en color naranja. Nada, yo lo dejo aquí porque esta tabla también viene en el tema siguiente de equipos de protección respiratoria, entonces cuanto antes se sepa, te podrían preguntar también por esta tabla, pues casi que mejor, ¿no? Y a ver, un segundito que la voy a colocar aquí bien. Ajá, que se vean algunas letras, sepa que están ahí. Y vamos a ver los equipos aislantes. ¿Qué son los equipos aislantes? Pues los que aíslan. Los que filtran son los que filtran y los aislantes los que aíslan. Suministran aire respirable procedente de una forma externa, no contaminada e independiente del medio ambiente contaminado. Estos equipos constan de una pieza facial y un suministro de aire o gas respirable no contaminado. Según la fuente de aire o gas respirable, estos equipos se pueden clasificar en equipos de aire fresco. Son aquellos que tienen el extremo de la manguera de suministro de aire ubicado en el exterior de la atmósfera contaminada. Equipos de línea de aire comprimido. Equipos que el suministro de aire se realiza mediante una fuente de aire comprimido limpio y respirable. Equipos autónomos. Son equipos en los que la fuente de aire es una botella a presión portada por el mismo usuario del equipo. Vale, bueno, esas son las distinciones que hace. Aire fresco, tienen el extremo de la manguera, suministro de aire ubicado fuera del exterior, ¿vale? Aire comprimido, pues igualmente tienen una línea y el aire viene del aire comprimido y luego están los autónomos, pero no te está hablando de los equipos de protección estos de aquí. Estos de aquí, los equipos de circuito cerrado, pues donde el aire digamos que se va purificando y no viene una botella en concreto, ¿no? Pues bueno, esto es a tener en cuenta que luego veremos también en el temario de los equipos de protección de las vías respiratorias, ¿vale? Solo tenerlo en cuenta y saber que existen, ¿no? Que están ahí. Bien. Aspectos a considerar en la selección y uso. Bueno, cuando se usen los equipos que basen su eficacia en la hermeticidad con la cara de una persona usuaria, habrá que prestar atención al ajuste del equipo con esta, ya que la presencia de vello facial, cicatrices pueden afectar a la hermeticidad. De igual manera, el uso de determinados accesorios como pañuelos collares también podrán afectar. Se debe evitar el uso de equipos filtrantes en atmósferas con posibles deficiencias de oxígeno. Claro, por ejemplo, en espacios confinados, si no queda garantizada la suficiente aportación de aire respirable. También cuando se desconozcan los tipos o concentraciones de contaminantes existentes o cuando la concentración suponga un peligro inmediato para la vida o la salud. Y por eso los bomberos siempre llevan autónomos. Bien, los adaptadores faciales se presentan para que les acople un filtro o más de filtro. La protección ofrecida es adecuada en ambas situaciones siempre que se observa algunas precauciones y se representan las instrucciones, se respetan las instrucciones del fabricante. Por ejemplo, en ningún caso deberán emplearse filtros diseñados para ser usados en adaptaciones faciales de más de un filtro, en adaptaciones de un solo filtro, y al recambiar los filtros en adaptadores faciales para más de un filtro, deberán recambiarse los dos al mismo tiempo. Vale, si son más de un filtro, cambiar los dos al mismo tiempo, nunca utilizar el de dos en uno y todas estas cosas lógicas. El equipo de protección respiratoria no debe ser fuente de riesgo. Esto deberá tenerse en cuenta, especialmente cuando se trabaje con autónomos en lugares explosivos, ¿no? Potencialmente explosivos. En este caso habrá que hacer una evaluación del equipo, si en sí mismo puede suponer una posible fuente de ignición, ser una botella de aire comprimido. Cuando se utiliza un equipo que disponga de una manguera para el aporte de aire, deberá utilizarse siempre con el tipo de longitudes de manguera con el que se haya puesto en mercado. Cuando el tiempo de uso continuado durante la realización de una tarea origina incomodidad, debe contemplarse la posibilidad de disminuir este tiempo
aumentar el número y duración de los periodos de descanso o utilizar otro tipo de equipo. En ningún caso deberá quitarse la protección mientras exista riesgo a la inhalación. El tiempo de uso de los equipos de protección respiratoria y su sustitución para garantizar en todo momento las probabilidades de protección debe establecerlo el empresario en función de una evaluación de riesgos. Excepcionalmente, solo está regulada la limitación temporal de uso de un EPR para una jornada laboral cuando se aplica el artículo 8.2 del Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, que establece la utilización de los equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá ser permanente y su tiempo de utilización para cada trabajador deberá limitarse al mínimo estrictamente necesario sin que en ningún caso puedan superarse las 4 horas diarias. Durante los trabajos realizados con un equipo de protección individual de las vías respiratorias, se deberán prever las causas pertinentes en función de la carga física y condiciones climatológicas. Bien, aquí tenemos ya un dato numérico que no pueden superarse las 4 horas diarias de utilización de un equipo respiratorio, ¿no? Y a mí me suena el dato de las 4 horas diarias porque creo que eran 4 horas lo que podía estar un equipo de circuito cerrado, si no recuerdo mal. Mira, fíjate, la autonomía de 40 litros por minuto es de 4 horas. Estos son los de circuito cerrado, ¿no? Y si es 60-70, 3 horas. Entonces, ¿cuánto se puede utilizar un autónomo? Pues un autónomo se puede utilizar 4 horas si es de circuito cerrado, o si en el caso de ser de circuito abierto, pues dependerá si es monobotella, bibotella y todo esto. Pero que sepas que los equipos de botella y los circuitos cerrados, ambos son equipos autónomos, ¿vale? Aunque aquí en esta guía técnica, como te he mencionado anteriormente, únicamente hace referencia a los equipos de botella. ¿Vale? Autónomos son equipos en los que es una botella a presión, portada por el mismo usuario. ¿Vale? Esto es lo que dice. Pero recuerda que autónomos es más amplio. Bueno, tienes aquí a la izquierda unos aspectos a considerar en la selección y uso, que es justamente esto. Un pequeño resumen de 6 puntos, ¿vale? Para que lo tengas ahí, por si lo quieres. Para más información puedes consultar el equipo de protección individual. Vale, si quieres más información, en la guía oficial del INS lo tienes tal que hay, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué más. Protección para los pies y las piernas. Vale, la clasificación puede hacerse atendiendo a los distintos criterios. Según la parte de la pierna que queda cubierta a la altura de la caña, la altura de la caña. Se puede distinguir zapato, bota o tobillera, bota de media caña, bota alta o bota extra larga. Según el material en que esté fabricado el calzado, se clasifican en calzado fabricado de cuero y otros materiales. Clasificación 1 y calzado completamente fabricado de caucho o de material polimérico. Clasificación tipo 2. Vale, o sea que los de cuero y otros materiales es tipo clasificación 1 y el calzado completamente fabricado en caucho o de material polimérico, clasificación tipo 2. ¿Vale? También se pueden clasificar según la protección ofrecida frente a impacto y compresión en la zona delantera, en los dedos. Se distingue entre calzado de seguridad y calzado de trabajo. El calzado de seguridad y calzado de protección, que garantiza la protección de los dedos, ofreciendo el calzado de seguridad mayor nivel de protección que el calzado de protección. Bien, ¿quién tiene protección en la parte delantera de los dedos? ¿Quién tiene más protección en la parte delantera? Protección garantizada en los dedos, ¿no? En la parte delantera. ¿El de seguridad, el de protección o el de trabajo? Bueno, pues el de seguridad. Te está diciendo aquí que el de seguridad ofrece mayor nivel de protección que el calzado de protección. Luego está el calzado de trabajo, que no garantiza la protección en los dedos.
A su vez, los tipos anteriores pueden ofrecer protecciones específicas del pie como pues protección en la suela para penetración, resistencia al deslizamiento, aislamiento térmico de la suela, comportamiento eléctrico, calificándose el calzado como conductor aislante o antiestático, ¿vale? Absorción de energía en el talón, resistencia al agua, protección del metatarso, protección del tobillo, resistencia al corte, suela de los hidrocarburos. Eh, bueno, estas diferentes calificaciones también tienen una forma de calificarse según las normas técnicas correspondientes, según la normativa de la UE, se llaman IA y demás. Si te interesa, puedes verlo. También en el temario del CEIS está para especialista, pues le puedes echar un vistazo. En este caso, pues para conductores no necesitamos aprendernos esos tecnicismos, pero sí que existen esos tipos de calzado. Otros tipos de calzado para actividades específicas son los calzados para bomberos, calzados y cubrebotas aislantes de la electricidad para instalaciones en tensión, calzado con resistencia a productos químicos, calzado resistente al corte por sierra de cadena, calzado referente a riesgo térmico y salpicaduras de metal fundido en trabajos de fundición y soldadura. Y aspectos a considerar en la selección y uso, pues un poco esto, ¿no? Aunque no existe el calzado que no resbale, puede estar dotado de las resistencias de deslizamiento que pueden reducir la probabilidad de resbalarse en ciertas superficies. Cuando se trata de una circunstancia química, el calzado debe ser impermeable y resistente a los agentes químicos. Para trabajos con mucha humedad, es recomendable en general el uso de calzado fabricado completamente de caucho o material polimérico. Cuando se trabaja en atmósferas potencialmente explosivas o se manejen fluidos inflamables, es recomendable que el uso del calzado conductor o antiestático en función de la existencia de tensiones peligrosas. Cuando el usuario necesite llevar plantillas ortopédicas, debe garantizarse que no se modifica el nivel de protección ofrecido por el calzado. Para más información puede consultarse la selección de equipos de protección aquí. Bien. Y pasamos a la protección de la cabeza. O sea, vamos boca, pies y ahora otra vez la cabeza. Bien, hay varios tipos de cascos de protección. Cascos de uso industrial general. Y aquí te habla. Industrial general, cascos de protección o de seguridad. Su función principal es proteger la parte superior de la cabeza contra la caída de objetos. Pueden proteger adicionalmente frente a otros riesgos, por ejemplo, contacto eléctrico accidental, salpicaduras de metal fundido, etc. Es el caso de su uso más extendido y existen gran variedad de modelos. Casco de altas prestaciones se diferencian de los cascos de protección descritos en el párrafo anterior por ofrecer mayor protección de la cabeza contra caídas de objetos y frente a impactos laterales. Vale. Cascos contra golpes. A menudo denominados por su diseño gorras contra golpes. Protegen frente a choques en la cabeza contra objetos duros y fijos. No son adecuados para proteger contra los efectos de la caída de objetos o impactos por elementos en movimiento. Vale, aquí te hago un pequeño, muy breve resumen para que lo tengas claro. Bueno, pues aquí tienes el esquema. En tu pantalla de la izquierda lo puedes ver. También lo he pasado aquí al de la derecha, pero más pequeñito, para que conste, me ha gustado. Fíjate, el casco de protección o de seguridad protege contra golpes, caída de objetos y además otros riesgos. El de altas prestaciones, igual, contra caída de objetos y frente a impactos laterales, que fíjate que tiene aquí este detalle, ¿no? De las orejeras. Estos los impactos laterales. Y es protege más, ¿no? Que el de protección. Y este casco contra golpes, que es también llamado gorra contra golpes, ves una gorra. Esto es por si vas haciendo el toro por ahí y te das un golpe con algo, ¿no? Te protege en caso de que tú te des el golpe, pero no para la caída de objetos. ¿Vale? Entonces, bueno, eso claro.
Y ahí estamos hablando de cascos de uso industrial general. Ahora si vamos a cascos para aplicaciones específicas, que son una categoría diferente, encontramos los cascos de bombero para la lucha contra el fuego en edificios y otras estructuras para forestales y de rescate técnico, cascos eléctricamente aislantes para el uso en instalaciones de baja tensión, cascos para deportes que pueden ser utilizados como EPI para protección en los riesgos de actividades laboral particular, como aquellos diseñados para alpinismo, ciclismo, equitación, canoas, etc. Actividad laboral particular, recuerda esto. Aspectos a considerar en la selección y uso. Bueno, pues desechar el casco después de cualquier impacto significativo, si presenta arañazos profundos, etc. Llevar el casco de manera que la visera esté derecha cuando la cabeza esté recta. No llevarlo torcido hacia arriba o hacia abajo, ni con la visera hacia atrás, para que ello puede suponer una reducción significativa de la protección que ofrece. Utilizar el barboquejo, este agarre, ¿no? En caso de realización de trabajos en altura, no modificar el casco, por ejemplo, haciendo agujeros para ventilación, pintándolo, haciendo marcas, etc. Almacenamiento adecuado sin exponerlo a la luz. No utilizar un casco para aquello que no haya sido diseñado. Por ejemplo, un casco para golpes cuando exista riesgo de caídas. Utilizar el casco de seguridad. No utilizar el casco contra golpes cuando exista riesgo de caída de objetos. En este caso, llevar el casco de seguridad. Se repitió, ¿no? Bien, tener en cuenta la compatibilidad con otros equipos y con el trabajador que lo realiza, valorar aspectos de confort, ajuste, peso y demás. Bien, protección ocular y facial. Tipos de protección. Los protectores oculares y faciales se pueden clasificar en función de el tipo de protector, es decir, diseño de la montura, o por el campo de uso, o por las prestaciones o características, ¿vale? Y luego tenemos los aspectos a tener en cuenta. Bien, las gafas de protección, estamos ya dentro del tipo de protector, el diseño de montura, tenemos las gafas de protección o montura universal. Están formadas por dos oculares sueltos montados sobre una montura generalmente de policarbonato o metal, de aspecto similar a las monturas que se suelen utilizar para las gafas graduales. En ocasiones ambos oculares juntos a la montura forman una pieza única denominándose en este caso gafas de protección de montura universal panorámicas. Vale, las típicas gafas que son o como estas, que tienen dos partes, o una completa, que esas serían las panorámicas universales. Bien, en tu pantalla a la izquierda verás un pequeño esquemita de los tipos de protectores oculares, los que acabamos de ver, gafas de protección montura universal. Bueno, aquí dispone que disponen de protecciones laterales, ¿no? Para zona orbital y que en caso de tener defectos de visión que se pueden utilizar unas gafas pues graduadas o se pueden utilizar las lentes y las gafas de protección panorámica, que vendrían a ser como estas pero más panorámica, ¿no? Luego habrá de gafas de protección de montura integral que vendrían a ser esto o las típicas estas dos que se pegan una en cada lado que tiene ventilación. Este dibujo no es tan fiel, ¿no? Están formadas por una montura de plástico flexible con ocular panorámico que cubra ambos ojos. Bueno, ahí sí lo refleja bastante bien porque cubre ambos ojos. Y banda elástica proporcionan protección desde todos los ángulos. Estar completamente ajustados de la cara, tienen ventilación para que no se empañen. Y las gafas de montura integral que disponen de sistemas de ventilación directa no son adecuadas para protección contra gases y partículas de polvo fino. Protección frente a partículas de polvo gruesas y hermeticidad frente a las gotas de líquidos. Si la montura integral dispone de un sistema de ventilación indirecta, el protector solo puede reunir los requisitos de protección frente a partículas de polvo gruesas y de hermeticidad frente a gotas de líquidos. Bien, en ningún caso entonces una gafa tendrá
hermeticidad frente a partículas de polvo fino o gases o partículas de polvo fino, ¿vale? Gruesas y hermeticidad del líquido, sí, ¿vale? Entonces yo esto lo voy a subrayar aquí para saber que, bueno, ¿cuál es? Sí, pues hermeticidad gruesas y hermeticidad frente a líquidos, sí se podrá en caso de que sea indirecta, ¿vale? En caso de que la ventilación sea indirecta. Eso es una buena pregunta. Bien. Más cosas. Pantallas faciales, que es esta aquí, pues bueno, la pantalla facial dispone de un ocular que cubre toda la región ocular y parte o toda la región facial sobre la montura con arnés de cabeza o acoplable al casco. En este caso, las pantallas para soldador. Existen también pantallas de mano. Este es el caso de las pantallas de soldador. También existen de mano destinadas a ser sujetadas por el usuario. La pantalla puede llevarse con gafas graduadas, protegen la cara, pero no aíslan completamente los ojos. Bien. Según el campo de uso, aquí hemos visto según la montura, vamos a ver el campo de uso. El campo de uso del protector vendrá determinado por la protección que ofrece frente a determinados riesgos, como puede ser impactos, penetración de partículas de polvo grueso, de polvo fino y gases, salpicaduras de líquidos, penetración de gotas de líquidos, arco eléctrico de cortocircuito, radiaciones ópticas, como puede ser soldadura infrarroja, ultravioleta solar, protección frente a fundidos y sólidos candentes. Por ejemplo, estas gafas no son graduadas, son solamente para protección frente a la luz ultravioleta y la luz que desprenden las pantallas. ¿Podría considerarse EPI? Bueno, si ahora mismo estoy dando una clase, ¿no? Y es un trabajo, esto podría ser considerado un EPI, ¿no? ¿Qué opináis? Pónmelo en los comentarios y dime si se considerarían EPI estas gafas de protectores de radiación ultra de ondas del ordenador, de las pantallas que desprenden ondas, ¿no? Al final te tiras tanto tiempo delante de la pantalla y esto te protege. Bueno, prestaciones o características de los oculares. Bueno, según las prestaciones o características, también se agrupan. Los protectores oculares pueden disponer de oculares de vidrio, de material orgánico, policarbonato, acetato, etcétera, o de malla, de plástico, textil o metálica. Estos últimos van a ofrecer protección principalmente frente a impactos de partículas, los de malla, claro. Vale, interesante, ¿no? Entonces, de metal orgánico, disponer de oculares de vidrio, material orgánico, policarbonato, de malla. Vale. La calidad óptica de los oculares se caracteriza mediante la clase óptica. Todos los protectores oculares y faciales se clasifican en uno de los tres niveles de clase óptica normalizados, cuyo marcado se corresponde con los números 1, 2 y 3, siendo la clase óptica 1 la que ofrece mejor calidad de visión. Cuanto peor sea la clase óptica, más incómodo resulta el uso del protector, de manera que si el protector es de clase óptica 3, no debe utilizarse durante largos periodos de tiempo. Los oculares pueden también reunir una serie de prestaciones adicionales que, si no van a proporcionar protección frente a un riesgo determinado, sí pueden facilitar la realización de la tarea, como son pues resistencia al empañamiento. Este requisito refiere solo a los oculares y está relacionado con los tratamientos de alguno de los que llevan, ¿no? No obstante, hay que tener en cuenta que el diseño de la montadura, protector ocular, su geometría, proximidad a la cara y existencia de ventilación adecuada tienen gran influencia en esto, ¿no? En este problema. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que si la montura precisa ventilación indirecta o directa, no podrá reunir determinados campos de uso. Ya nos lo ha contado. Resistencia al deterioro superficial o las partículas finas.
por partículas finas. El ocular que reúne este requisito dispone de un recubrimiento resistente a la abrasión con objeto de proporcionarle mayor vida útil. Alta reflectancia en el infrarrojo. Cuando hay riesgo de exposición frecuente de radiación óptica, cuando con un alta, componente alta de infrarrojo, puede ser aconsejable que el ocular reúna este requisito, además de que ofrezca una protección específica frente al tipo de radiación de que se trate. Un sistema de clasificación completo de los protectores oculares y faciales viene determinado por la combinación de los tres aspectos mencionados anteriormente, resumidos en la tabla 1. Bien, aquí tenemos esta tabla: diseño de la montura, campo de uso y prestaciones oculares. Diseño de la montura: universal integral, pantalla facial. Campo de uso: impactos, polvo grueso, polvo fino, gas, ¿vale? Y prestaciones oculares: resistencia, tal, tal, tal. Bien, interesante esta tabla. Vamos a ver. Bueno, y nada, visto este esquema, los aspectos a considerar en el uso. Bueno, este esquema, más que nada, tener en cuenta, ¿no? Y recordar que el diseño de la montura universal integral pantalla facial, los campos de usos, pues los diferentes donde pueden ser necesarios las gafas frente a polvo, impactos, cortocircuito, etcétera. Y resistencia, prestaciones oculares. Estos son los añadidos que puede tener la gafa, ¿no? Resistencia al empañamiento, a la abrasión, si es que hace falta. Alta reflectancia IR, efecto corrector, clase óptica. Luego los aspectos que hice. No todos los campos son iguales. Bueno, todo esto es sobre la comodidad y demás. Para evitar dañar el ocular, no se debe limpiar nunca con un paño seco, que debe ser con agua jabonosa para no rayarlo. Debe usarse cuando la visibilidad esté clara y no cuando esté deformado, ¿no? Pues todo esto de lógica, selección del equipo adecuado y ya está. Bien, vamos a la protección auditiva. Y tenemos tipos de protección. Los protectores auditivos pueden clasificarse en función de su diseño y de su modo de funcionamiento. En este caso vamos a tener entonces dos. En función de su diseño tendremos las orejeras. Fíjate, aquí está. Las orejeras y por otro lado las orejeras sin más, las orejeras acopladas a cascos de protección y los tapones. ¿Vale? Más o menos. Orejeras acopladas. Vale, pues vamos a verlo. ¿Qué nos dicen de las orejeras? Bien, decíamos pues... uy, me he ido. Que la protección auditiva, en función de su diseño, tendremos las orejeras, que consisten en dos casquetes que cubren los pabellones auditivos y se adaptan a la cabeza mediante unas almohadillas flexibles rellenas de goma espuma o líquido. Los casquetes están unidos mediante una banda de plástico o metal que ejerce presión en ambos lados y a veces puede existir una cinta de cabeza para sostener los casquetes. Bien, por debajo de la barbilla. Las orejeras pueden ser con arnés de cabeza, de nuca, bajo la barbilla o universal que adapten todas las posiciones mencionadas. Bien, aquí lo podemos ver con dibujos en el lado de la izquierda. Estas orejeras, por ejemplo, tenemos también tapones, moldadores, esto según su diseño. Bien, orejeras acopladas a cascos de protección. Pues mira, ahí los tienes súper claramente. El casco de protección y las orejeras. Consiste en dos chaquetas unidos con los brazos regulables que se fijan a un casco de seguridad industrial o a otros equipos que sirvan como soporte de protector. Los tapones los tenemos ahí, que hay de diferentes tipos. Hay tapones, bueno, a ver, se colocarán dentro del conducto auditivo, por supuesto, todos saben lo que son tapones. Puede disponer de un arnés o cordón
para evitar que se pierdan, de un tirador de dedo para facilitar su retirada, pueden ser reutilizables, desechables. Vale, tapones moldeables para el usuario, son estos de aquí. Y tapones premodelados se introducen en el conducto sin darle forma previamente. Suelen fabricarse en silicona, goma o plástico. Pueden estar disponibles en diversos tamaños. Los moldeables están fabricados en materias que pueden comprimir o dar forma previamente a ser introducidos en el conducto auditivo. Tapones con arnés, lo que decíamos, premodelados, unidos con arnés para que no se pierdan, ¿no? Con la gomita. Estos del arnés. Y tapones personalizados se fabrican individualmente y se adaptan al conducto auditivo de cada caso en concreto. Entonces, tapones moldeables, premodelados, con arnés, ¿vale? O los personalizados. Vale, a ver qué más tenemos. En función de su modo de funcionamiento tendremos, ahora nos vamos a otra función, ¿no? Acabamos de ver las que son según la selección y uso, en función de su diseño y ahora es su modo de su modo de funcionamiento, pasivos y no pasivos. Bien, los pasivos son las propiedades de reducción de ruido, las tienen por su diseño y materiales que los construyen por absorción y o reflexión del sonido. Y no pasivos son los protectores auditivos pasivos a los que se les añaden funciones adicionales que se consiguen mediante componentes mecánicos o electrónicos, entre los que destacan dependientes del nivel. Mira, los tenemos aquí. Dependientes del nivel con reducción activa de ruido y ya está. Vamos a ver cómo son los de dependientes del nivel. Están diseñados para proporcionar una atenuación diferente en función del nivel de ruido exterior. Protegen contra los riesgos ruido impulsivo o intermitente, permitiendo la comunicación durante periodos de silencio. Las características de estos equipos se pueden conseguir mediante filtros acústicos o mediante un sistema electrónico de restauración de ruido. Con reducción activa de ruido es ANR, poseen un sistema electrónico de cancelación de ruido particularmente eficaces a bajas frecuencias. Estos son los AirPods, ¿no? Que puedes cancelar el ruido. Con sistemas de comunicación, poseen un sistema por cable o inalámbrico que permite la transmisión de señales, alarmas, mensajes, programas de entrenamiento. Todos ellos pueden ser orejeras o tapones o algunos equipos pueden tener más de un modo de funcionamiento. Bueno, pues aquí los tenemos, diferentes niveles con reducción de ruido o con sistema de comunicación, también los tenemos aquí. Todos estos son los no pasivos, porque los pasivos son los anteriores, pero los no pasivos son además que incluyen los mecanismos electrónicos o mecánicos. Bueno, pues nada, visto entonces, lo tenemos. Ese esquema parece bastante visual, bastante funcional, entonces yo lo voy a dejar aquí. De hecho, lo voy a dejar ahí en la zona esta de para mayor información, que al final no necesitamos más información que la que nos viene aquí. Entonces lo dejo por aquí, ahí, y así ya queda el esquemita. Bueno, en cuanto a los aspectos a considerar. Bueno, mira, aquí para no leerte todo, te he subrayado rápidamente lo más importante, pero vamos, son cosas de perogrullo. El tipo de ruido, pues según el tipo de ruido elegiré el tapón que sea, según términos no acústicos, ¿no? Según el ambiente, oye, pues la temperatura, las condiciones, según si tengo que hablar o no, según si tengo trastornos médicos, si es ergonómico para mí, si se ajusta bien a mi cabezota. em, Deben usarse durante el tiempo que esté expuesto al ruido, eso ni lo subrayo. Debe estar pendiente al deterioro y por supuesto existen protectores de frecuencias diferentes, atenuación diferente y todo esto. Vamos, que un poco lo que ya veníamos viendo. Ahora la protección contra caídas y en la protección contra caídas ya hay un tema específico en trabajos en altura, pero bueno, aquí se vuelve a mencionar un poco
limitar a los 6 kilonewtons en trabajo, 12 en ambientes deportivos y bueno, un poco todo lo que tiene que ver con protección en altura, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poco así por encima, voy leyendo y cualquier cosa, pues, que vea importante, me detengo. Bien, entonces, protección contra caídas, tipos de sistemas. Los sistemas de protección individual contra caídas protegen al usuario previniendo o deteniendo las caídas libres. Todo el sistema consta de varios componentes o equipos EPI, incluyendo siempre un dispositivo de pretensión del cuerpo que se conecta a un punto de anclaje mediante un sistema de conexión. Las características de estos equipos dependerán del uso previsto del sistema. Bien, el anclaje, el sistema de conexión, todo esto. Bien, vamos a ver la diferencia entre sistema de retención, sujeción y sistema de acceso mediante cuerdas. Bien, se distinguen los siguientes tipos. Claro, es que aquí te habla protección contra caídas y luego te mete el de retención. El de retención y sujeción no son sistemas anticaídas, son de retención y de sujeción. Bien, sistema de retención se define como previene la caída, no está previsto para detenerla, la previene, impidiendo que el usuario alcance la zona en la que existe riesgo de caída a altura, restringiendo su desplazamiento. El sistema de sujeción o de posicionamiento previene la caída, no está previsto para detenerla, previene, permitiendo al usuario trabajar apoyado en tensión o suspensión. Estos sistemas permiten al usuario tener ambas manos libres. En ellos, el usuario normalmente cuenta con equipos para que le sostenga, por lo que suele ser necesario complementarlo con una protección adicional, por ejemplo, un sistema anticaída como salvaguardia. Sistema de acceso mediante cuerda permite que el usuario acceder o salir al lugar de trabajo de forma que se previene o detiene la caída libre mediante el uso de dos subsistemas asegurados fijados por separado a la estructura, línea de trabajo y línea de seguridad. En este sistema ambas líneas son estacionarias mientras el usuario se desplaza hacia arriba y hacia abajo. Las conexiones del usuario a ambas líneas se realizan a través de un arnés combinado, por ejemplo, arnés anticaída y arnés de asiento, en dos puntos de anclaje diferentes. Estos sistemas pueden usarse para la sujeción en la posición de trabajo una vez anclada. Para más información puede consultar la guía técnica tal. Vale, y luego ya tenemos el sistema anticaídas o de detención de la caída. Detiene la caída libre y limita la fuerza de impacto que actúa sobre el usuario durante la detención de la misma. Tales sistemas no impiden la caída libre, pero limitan la longitud de la misma y proporcionan la suspensión tras la detención en una posición que permite el rescate. El sistema de conexión tiene la capacidad de absorber energía y está diseñado para limitar las fuerzas sobre el cuerpo humano por debajo de 6 kN. Son ejemplos de estos equipos los absorbedores de energía, los dispositivos anticaída retráctil y deslizante sobre líneas de anclaje. El arnés anticaída es el único dispositivo de presión del cuerpo que se puede utilizar en estos sistemas. Bien, explicación rápida. Retención, no puedo llegar a la zona de caída, ¿vale? Estoy de pie, algo me sujeta y no puedo llegar a desplomarme. El sistema de sujeción, sin embargo, ya me sujeta cuando estoy en un andamio, por ejemplo, ¿no? Yo con mi arnés sentado y hay una tensión. Luego aquí te habla del acceso mediante cuerda. Claro, aquí ya tienes los dos. Tienes el sistema de sujeción y la línea de seguridad, que es lo que te permite, pues en caso de rotura de la primera, está enganchado aquí en el ventral. Con el otro, que tendrás, a lo mejor si tienes un arnés completo, tienes otro sistema de enganche anticaída aquí detrás, entre las escápulas. Y en caso de romperse el primero, pues el siguiente te sujeta. Y sistema anticaídas, pues ya el que estaba comentando de las escápulas o del pecho, pues te mantiene
para que en caso de rotura de la cuerda principal en suspensión te retenga por debajo de los 6 kN en en ambientes laborales, cuando en sistemas deportivos, cuando en ambientes deportivos estaba limitado a 12 kN. ¿Vale? 12 kN la fuerza que puede resistir la persona. Aspectos a considerar de selección y uso, pues la idoneidad, teniendo en cuenta las fases del trabajo a desarrollar, acceso, salida, inclinación, compatibilidad con los componentes a emplear, claro, que sea compatible con el grid, las características, trabajar con un factor de caída igual a cero o lo más cercano posible, situando un punto de anclaje por encima del trabajador de tal forma que minimice los riesgos de caída. Ya sabes que si el punto de anclaje está por debajo, esto maximiza los riesgos de caída y por tanto el factor de caída. Formación y competencia del trabajador, claro. Revisiones, plan de rescate, sí. Importancia de revisiones previas, periódicos regulares de los equipos, según los fabricantes. Siendo recomendable, en general, la periodicidad mínima anual, o sea, mínimo anualmente se revisarán todo esto de los sistemas anticaídas, ¿no? Muy bien. Perfecto, mínimo anualmente. Bueno, aquí te dice los diferentes modelos, ver la fecha de fabricación, la revisión. Como ya se menciona, el arnés anticaídas es el único dispositivo de presión del cuerpo que se puede usar en un sistema anticaídas, ¿vale? Debe quedar claro para que el usuario los puntos de anclaje anticaídas, sobre todo teniendo en punto de combinación de arnés anticaídas y cinturón de sujeción de asiento. Bien, hay unos puntos determinados de anticaídas que son el del pecho y aquí atrás, ¿no? Entre las cápulas, como te comentaba. No se puede utilizar, por ejemplo, el ventral, que ahí es donde se sujeta, ¿no? Se utiliza para la sujeción. Un equipo de amarre no se puede utilizar sin un medio de absorción de energía para detener la caída. En los sistemas anticaídas es esencial para la seguridad verificar el espacio necesario bajo el usuario. Ya esto lo vemos también en el tema de seguridad en trabajos verticales. Bien, 4.7, protección de manos y brazos. ¿Vale? ¿Qué tenemos en protección de manos y brazos? Tipos de protección. Los guantes de protección, independientemente del tipo que sean, deben cumplir con los requisitos generales descritos en la norma UNE en ISO, ¿vale? Norma internacional 21420. Las clasificaciones de los guantes pueden hacerse atendiendo a los distintos criterios que vamos a ver a continuación. Que son todos estos. Y vamos a verlos ahora. Bien, los guantes de protección contra riesgos mecánicos ofrecen protección de la mano frente a 5 tipos de riesgos fundamentales: abrasión, corte, rasgado, perforación e impacto. Los guantes de protección contra cortes y pinchazos producidos por cuchillos están especialmente diseñados para ofrecer protección contra cortes, pinchazos producidos con cuchillos de mano. Sobre todo son los de carnicero, ¿no? Industrias cárnicas, son de malla metálica, cuero u otros materiales textiles. Los guantes de protección contra productos químicos ofrecen resistencia frente a estos, evitando o retardando el contacto de la posible abrasión vía dérmica. Fabricados en materiales elastoméricos. Vale, elastoméricos. Guantes de protección frente a microorganismos suponen barrera frente a estos agentes biológicos. Esta protección está muchas veces ligada a la protección química. Guantes de protección frente al frío, guantes de protección contra riesgos térmicos, ofrecen protección de la mano frente al calor, contacto y demás. Bien, riesgos térmicos, riesgos eléctricos, radiación ionizante y contaminación radioactiva, antivibraciones, electrostáticamente dispersivos. Bueno, mira, aquí tienes el resumen y más o menos protección contra cortes y pinchazos. Ahí está el guante de malla, protección contra riesgos mecánicos. Bueno, bastante visual. Pues bueno, si quieres este esquema, ahí lo tienes, lo puedes copiar. Luego, agentes a considerar. Pues bueno, los guantes de protección se usarán solo para
Estos guantes irán marcados con un embalaje, la expresión solo para riesgos mínimos. Solo deben usarse cuando su eficacia puede ser juzgada por el propio usuario. El pictograma relacionado con los riesgos. Hay pictogramas, ¿no? De fuego, un pincho, lo que sea, porque te dicen pues para qué sirve cada uno, ¿no? Los niveles de protección también. Máquinas, lo de la perforación, puntas finas. Te viene el tipo de guante. Todo esto y mirar el folleto, ¿no? Los guantes de microorganismos. Ojo con el pictograma de la palabra virus, si protegen contra hongos. Bueno, estas especificidades todas en el folleto. Los guantes de horno, al menos protección frente al calor. Y todo esto y demás, bueno, son datos específicos de cada guante. Amigo, nos interesa a nosotros saber que hay tipos de guantes que se debe utilizar para cada riesgo específico, cada uno de ellos. Bueno, y aquí se me olvidó enseñarte el esquema que había hecho de los tipos de sistemas de protección. En tu pantalla de la izquierda, el de retención, ¿ves? No te deja pasar. El de sujeción, en realidad, sería más bien que estás sujeto, ¿no? Aquí arriba, manteniendo al usuario en suspensión. Sí, que está, digamos, ya colgando, pero bueno, permite, el dibujo sería más apropiado si viene desde arriba, ¿no? Línea de trabajo, línea de seguridad. Esto es la línea que te mantiene la anticaídas, sistema combinado, arnés anticaídas más arnés de asiento, 2 puntos de enganche. Eso es uno aquí y otro en el pecho, que vendría a ser o en las escápulas, el anticaídas. Y el sistema anticaídas de detención de la caída. Permite observador de energía y ahí lo tienes, siempre en fuerzas inferior a 6 kilonewtons, ¿vale? Quería enseñártelo. Vale, ahora vamos a ver el esquema de los guantes en cuanto cargue. Mientras tanto, ropa de protección, la ropa de protección de cuerpo completo y determinadas partes del cuerpo. Vamos a ver los tipos de protección. La ropa de protección debe ofrecer una protección específica frente a cada riesgo. De verdad, otra vez, madre mía, no puedo leer más lo mismo, ¿eh? Y se considera ropa de trabajo y no es, por tanto, a ver, perdona. Protección específica frente a uno o varios riesgos, ya que si no lo ofrece, se considerará solo ropa de trabajo. Vale, ya, verdad, ¿eh? Independientemente del tipo que sea, debe cumplir con los requisitos generales descritos en la UNE en ISO 13688, además de con la norma específica que les aplique. ¿Vale? Y vamos a ver qué más. Vale, mira, ha cargado aquí. Ahora lo vemos. En función del diseño se pueden distinguir dos tipos principales de ropa de protección. Prendas individuales como chaquetas, manguitos, pantalones, delantales, capuchas, polainas, etc. Solo cubren una parte del cuerpo. Y luego están los monos y trajes que cubren todo el cuerpo completo, pudiendo llevar capucha o no. Atendiendo al riesgo frente al cual se han diseñado, se destacan las prendas más habituales, que van a ser estas siguientes que vamos a leer a continuación, que es lo más importante de los equipos de protección, casi lo más importante, ¿no? Que protege completamente. Vale, esto que tenemos aquí, las imágenes de los guantes, es que la habíamos hecho aquí, pero aquí se cortaba un poco. Entonces, bueno, me interesa que tengamos más o menos clara esta imagen. Voy a ponerla aquí y la dejo entonces aquí obstruyendo un poco el tema de los aspectos a considerar, pero bueno, me importa un poco menos los aspectos porque son de lógica y me importa más aquí el tipo de guantes, ¿no? Que tenemos los de protección, bueno, así visualmente es que se ven muy bien, químico, eléctrico, bastante bien según la definición, nos lo ha hecho aquí la IA. Protección de riesgos eléctricos y material ionizante, pues básicamente se parecen, ¿no? Aquí al parecer. Así que nada, tienes tu esquema y lo puedes utilizar como quieras. Bien, ahora sí, vamos a la ropa de protección. Entonces, atendiendo a los riesgos frente a que ha sido diseñada, se detectan las prendas más habituales. Ropa de protección frente a ambientes fríos, aire superior menor a 5 grados. Ropa de protección contra el frío, con materiales indicados para proteger entre -5 y hasta -50. Entonces aquí, ojo, ropa de protección frente a ambientes fríos y ropa de protección contra el frío es diferente. Una es de -5, ¿vale? Temperatura de aire superior a -5 y otra te habla de aire por debajo de -5 y hasta -50.
Ropa de protección contra la lluvia, impermeable, vapor, etc. Ropa de protección frente a cortes y pinchazos producidos por cuchillos manuales. En ellos son críticas las dimensiones de la zona de protección frente a los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de la mano. Por cuchillos de mano. Ropa de protección contra productos químicos. Existen distintos tipos de diseños según la hermeticidad ofrecida a líquidos, partículas sólidas y gases. También existen prendas para ofrecer protección parcial a zonas del cuerpo. ¿Vale? Ropa de protección contra productos químicos. Protección contra pinchazos, productos químicos, ropa de protección frente a productos fitosanitarios, biológicos, calor y llama. No sé, bueno, entrar un poco aquí es absurdo, ¿no? Ropa de protección frente a contaminación radioactiva. Esto sí, importante, contra partículas sólidas en el aire, incluida la contaminación radioactiva, puede proporcionarse con un equipo de respiración de emergencia. Sin embargo, no protege contra la radiación ionizante ni de la contaminación de pacientes con sustancias radiactivas empleadas en aplicaciones diagnósticas y terapéuticas. Y aquí tenemos un pequeño resumen también visual, bastante cómodo de ver, ¿vale? Así más o menos. Contra ambientes fríos, contra el frío, contra la lluvia, el impermeable, contra cortes y pinchazos, mírale, el carnicero. Productos químicos, claro que sí. Protección contra productos fitosanitarios. Protección contra agentes biológicos. Protección contra llama de calor. Ahí está el bombero. Uso cuando existe riesgo de atropello con elementos de movimiento. Ahí lo tenemos también. Para su uso cuando existe riesgo de atrapamiento con elementos en movimiento. Atrapamiento en elementos de movimiento. ¿Vale? El de alta visibilidad. Y rodilleras para trabajar arrodillado. Vale, ahí lo tenemos. Ropa de protección estáticamente disipada. Bueno, voy a copiar ese esquema, lo voy a dejar por aquí también para que estén y luego los aspectos a considerar en la selección y uso. Bueno, y esto básicamente te habla lo típico, ¿no? Del confort, qué ropa iría más marcada, cuál no, cuál es más apropiada, la ropa de un solo uso, no reutilizable. Bueno, todo esto, formar al usuario y demás. Así que bueno, como es un poco sin más, yo lo dejo ahí. Y seleccionar cuidadosamente, ¿vale? Ropa de protección, no usar ropa holgada cuando exista riesgo de atrapamiento, partes móviles en máquinas. Claro, pero te puede atrapar la ropa holgada, ¿no? A través de la máquina. De verdad. Y así, bueno, pues te dejo también este esquemita. Así, para que se vea bien. Y la verdad es que los dibujos, bajo mi punto de vista, ayudan bastante. No sé por qué no los incluyen. Y lo siguiente que veremos es protección frente al ahogamiento. Vale, la protección frente al ahogamiento la veremos ya en la continuación de este apéndice. Y en la próxima sesión, además de esto, pues que mira todo lo que llevamos ya, ¿eh? Además de esto, continuaremos con el tema de protección de las vías respiratorias, que iremos leyendo y un poco explicando ahí cada punto, ¿no? Cada punto básico. Entonces, nada, protección frente al ahogamiento en la siguiente. Si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado los comentarios, los dibujos, los esquemas, dale like, suscríbete con campanita e iré tratando un poco todos los temas. Ya sabes que en algunas partes sí que veo un poco más de perogrullo. Tú tienes el temario, si no lo tienes yo te lo facilito. Esas cosas se pueden leer y es sin más, porque es que estos audios, ya sabes, estos vídeos también son para escucharlos y para no tener que leerte el tema, pero hay ciertas cosas que ni siquiera es necesario escuchar, que son de sentido común según lo que ya hemos leído anteriormente. Si tienes cualquier sugerencia respecto a esto o comentario, pónmelo también en los comentarios y lo vamos tratando. De cara a futuras sesiones, pues se puede ir adaptando. Muy bien, nos vemos. Un saludo. Chao, chao. Uh, cortamos.